Miren, porque es importante. Miren, a lo largo del tiempo han habido múltiples formas para clasificar a los microorganismos. Múltiples formas. Un ejemplo, un ejemplo de esta bacteria que siempre la nombramos, ¿no? La E. coli, ¿no? ¿Quién sabe? Se la identificó, se la clasificó por metodología molecular. Miren, por metodología molecular. ¿Sí tienen lo que es una metodología molecular? ¿Sí? ¿Qué tiene que ser? No, los ácidos nucleicos. O sea, porque le estudié los ácidos nucleicos. Ya le hice un análisis de los ácidos nucleicos de RNA o ADN. Ahora, un ejemplo. Yo quiero identificar Escherichia coli. Necesariamente tengo que hacer una molecular para identificar Escherichia coli. ¿A qué punto quiero llegar? No. No comprende. Es decir, para identificar los microorganismos. Gracias. Para identificar los microorganismos no necesariamente utilizo la metodología que yo empleé inicialmente para reconocerlo. No sé si entendieron esa parte. Si yo inicialmente para reconocer a la Escherichia coli utilicé metodología molecular, no significa que yo solo puedo utilizar metodología molecular para identificar a la Escherichia coli. Hay alternativas. ¿Qué alternativas hay? Pruebas bioquímicas, pruebas serológicas. ¿Ustedes qué dominio nosotros vamos a estudiar en microbiología? Bacterias y hongos. Ya, dentro de las bacterias. Arqueas no tienen interés para nosotros estudiar las arqueas, ¿no? Porque no son patógenos para el ser humano. Y dentro de las eucariotas, si vamos a estudiar que los hongos. Y dentro de las eucariotas, bueno, eso se estudia en parasitología. Los protozoarios, que hoy en día se habla del reino protista, ¿no es cierto? ¿Se han escuchado de los protistas? Sí. ¿Sí han escuchado? ¿En zoología? ¿Cuánto zoología? Ya. Bueno, de ellos no topamos nada. De los eucariotas, lo único que vamos a topar ¿qué son? Los hongos. Ya, los hongos, porque los protistas los vemos en parasitas, no vemos los protistas, son los protozoarios. Entonces, miren, hay una ventaja de clasificar, hay una ventaja para poder identificar los organismos eucariotas. Ya, y hay una desventaja en el tema de los organismos procariotas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Un ejemplo. Yo quiero ver, miren esto. Estas son características morfológicas de los hongos. Más adelante, que ya cuando veamos hongos, ya ustedes lo van a tener más claro. Yo hago un cultivo de hongos, tomo un poquito de hongo y veo en el microscopio. Yo voy a clasificar o voy a reconocer ese hongo en función de las características microscópicas. Miren, yo veo que si ese hongo tiene así unos filamentos, ¿qué yo digo? Es un hongo filamentoso. Filamentos o hifos. Veo que si tiene unas estructuras que se llaman macroconidias. Si yo veo que esa macroconidia termina en punta, veo que tiene muchas subdivisiones, tiene menos microconidias. ¿Qué digo? Microsporus canis. ¿Cómo? Microsporus canis. Este fue un ejemplo. Sí. Ahora miren, yo con ver las características microscópicas, o sea, lo que yo veo en el microscopio, o sea, la morfología, las características microscópicas que yo veo en el microscopio, yo en el caso de los hongos, ¿puedo llegar a especies, sí o no? Sí, miren, yo estoy dando un nombre y un apellido. ¿Qué estoy diciendo? ¿Microsporus qué? Canis. Ahora, vamos al tema de las bacterias. ¿La bacteria qué es? Un procariota. Miren la dificultad que tenemos con el tema de los procariotas. Y me van a decir ustedes por qué. Miren,
Aquí tengo unos bacilos, miren, que los ven alargaditos. ¿Que los ven alargaditos? Sí. Ahora miren, yo hago una tinción, hago un cultivo, una tinción, veo en el microscopio, y ahora solo por la forma yo voy a decir, esta es Escherichia coli. No. Estas son las bacterias no. ¿Qué tengo que hacer? Porque hay muchas, todas las enterobacterias, miren, las enterobacterias gram negativas son ¿qué? Bacilos gram negativos. O sea, son alargadas, ¿sí me entienden? Y de un color así medio rosado. Entonces, en el caso de las procariotas, enfocándome en bacterias, yo puedo llegar a especies por las características microscópicas que yo veo en el microscopio. ¿Puedo llegar a especie? No, no puedo llegar a especie. Porque miren, yo solo compito la forma. Todas las enterobacterias que viven en el intestino, gram negativas, ¿qué son? Bacilos. Todas son bacilos. Entonces miren, esta puede ser ¿qué? Puede ser una Escherichia coli. ¿Qué más puede ser? Una salmonela. Puede ser una shigella. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para saber qué tipo de especie? Tengo que aplicar pruebas que bioquímicas. Esa es la parte que necesito de un proceso adicional. ¿Sí entienden? Pero miren en el caso de las eucariotas. Miren en el caso de las eucariotas. En el caso de las, hay algunas que sí necesito de ciertas pruebas bioquímicas, pero en la mayoría, ya observando características microscópicas, ¿puedo llegar a qué? Puedo llegar a especie. En cambio acá, observando características microscópicas, ¿puedo llegar a especie? No. ¿Qué necesito hacer adicionalmente? Pruebas bioquímicas, pruebas moleculares, pruebas serológicas. Ya necesito de unos procesos adicionales. ¿Sí se entendió esa parte? O sea, con los eucariotas se entrevista con los propios, encuentra la procariotas y hay que hacer algo adicional como en el caso de los Con las pero recuerden, cuando yo te hablo de procariotas, nosotros sabemos que es bacteria. Y cuando yo te hablo de eucariotas en microbiología, nos referimos a hongos. Y cuando yo te hablo de eucariotas en parasitología, nos referimos a qué? A protozoarios. ¿Sí entendieron, no? Ya. Entonces nos referimos a protozoarios. Porque usted sabe que el procariota sin número de microorganismos que hay, ¿no? Nosotros vamos a ir siempre haciendo énfasis en los que tienen interés veterinario. ¿Sí se entendió esa parte? ¿Preguntas? ¿Cuál es la dificultad en las procariotas en el caso de identificación? Que yo no puedo utilizar características microscópicas, porque yo veo en el microscopio para poder identificar una especie. Necesito de algo adicional que sean pruebas bioquímicas o pruebas serológicas. Todas esas pruebas bioquímicas serán reacciones metabólicas, sí. Como yo les había hablado. Yo les había hablado de la catalasa. ¿Qué es el problema de la catalasa? ¿Qué hace la catalasa? Vendrán leyendo. No puedo ocurrir una maldición, ¿verdad? Yo no le voy a avisar, no lección nada. Cualquiera de las que la clase pasada. Para que no así. El agua oxigenada es la de El agua oxigenada es H2O2. Y aquí su catalasa es agua y oxígeno. ciertas bacterias no la producen. Sí, pero son reacciones metabólicas, ¿sí o no? Claro, son reacciones bioquímicas. Todas esas pruebas bioquímicas son reacciones metabólicas. Bacterias bioquímicas. Bioquímicas son metabólicas. Jóvenes, miren, algo fundamental. Algo fundamental, jóvenes. ¿Será que es importante conocer el lugar de donde viene la muestra? ¿Ah? ¿Por qué? Aquí dijo sí. Que me diga por qué. ¿En qué sentido donde venga la muestra? Pues, si viene de la boca, viene de la faringe, viene de la orina, viene de la sede. Muy bien.
¿cierto? Un ejemplo, miren, nosotros en microbiología recibimos mucho algo que se llaman hisopados, ¿no? Esto se llama medio Stuart, miren. Medio Stuart es un hisopo estéril y ahí viene un medio de transporte, ¿sí ven? Ahí no es un medio de cultivo. ¿Por qué no es un medio de cultivo? Es un medio de transporte. Las bacterias aquí solo se mantienen. ¿Ya? Solo se mantienen. Nosotros es un medio de transporte, se llama Stuart. Pero ese es un nombre. Todo lo que yo hago aquí, como decía yo, ¿no? Hisopado. Hay uno que se llama así. ¿Qué dice? Clary está en inglés. Clary. Este es el medio Stuart. El más común es este. El medio Stuart. Aquí está, ¿eh? ¿Ya? Aquí es un hisopado. Ejemplo. Rectal, vaginal, no sé, oral, bucal. Miren, ¿qué sucede? Como yo dije, es muy importante conocer el lugar del muestreo. Porque si a mí me llega un hisopado de piel, es un poco raro que haya una explicación, pero de que puede haber. Entonces yo lo que primero hago algo que se llama citología. Si yo veo que aquí hay una úlcera, miren, aquí hay una úlcera, y el médico quiere hacer un cultivo, ¿ya? Yo les voy a enseñar las pautas o las necesidades cuando hay la necesidad de hacer un cultivo. Pero si el médico le pide, pues ustedes tienen que hacerlo. Si son que dedican a dar el servicio de laboratorio, pues, ¿qué van a hacer? ¿Quién les quiere pagar? Pues, ya, bueno, esa es la decisión del médico, ¿no? Que no quiere plata, ¿cierto? Bueno, pero ya cuando ustedes actúan como médicos es otra situación. Ahí uno decide si en realidad es necesario hacer el cultivo, sí o no. Pero bueno, un ejemplo, aquí yo hago un hisopado de piel. Yo sé que aquí predominan quiénes, los estafilococos. Predominan aquí. Entonces cuando yo voy a hacer un cultivo, yo no espero que crezcan ahí ¿qué? Estafilococos. Y yo sé que viene de aquí. ¿Quiénes predominan por aquí? Los estafilococos. Si es un hisopado anal, ¿qué van a predominar ahí? Enterobacterias. ¿No es cierto? A ver, ¿y si es de sangre? Ya espera que crees que sí es de sangre. Así pues. ¿Qué espera que crezca de sangre? Ajá. De lo que tú vas a sembrar. Una bacteria. ¿Qué esperan que crezca de sangre? En situaciones normales. Estamos hablando del cultivo de bacterias. ¿Qué esperan que crezca de sangre? Ajá. Llega una muestra de sangre y dice: si ese paciente está sano, ¿qué esperan que crezca? Nada. ¿Por qué? Ya, hay muestras sucias y muestras limpias. Hay muestras asépticas y hay muestras sépticas. Un ejemplo, un animal está sano, no siempre. Si un animal está sano y te mandan un hisopado de piel, van a crecer bacterias. Sin esa, claro, porque aquí hay una microbiota normal. Ahora, en la sangre tiene que haber una microbiota, tienen que estar las bacterias ahí viviendo normalmente en la sangre. No, a menos de que hayan tenido problemas de haber tomado, se las hayan contaminado cuando tomaron la muestra. Un ejemplo, si el animal está en algo que se llama septicemia, ¿qué tiene que ver una septicemia? Septicemia son las bacterias que están en la sangre. ¿Sí ven eso de prefijo? Sufijo, semia es sangre. Ya, está en una septicemia, obvio, ahí sí. Y
Y ahí no me importa, miren. Cepíllese, A mí no me importa, la bacteria que crece es la bacteria que está circulando en esa sangre. ¿Quién me entiende? La bacteria que crece es la que está circulando ahí. Pero normalmente tiene que crecer bacterias en una sangre. No. Cuando el animal está sano, no. Del líquido cefalorraquídeo. Si les llega una muestra de líquido cefalorraquídeo, si el animal está sano, ¿crece? No crece. Del líquido articular, tampoco. De piel. De piel, sí, si el animal está sano. Estamos hablando de sano. De hisopado faríngeo. Ya. De una muestra tomada por una micción. ¿Qué se entiende por qué es la micción? De forma normal. Ustedes le ponen ahí el perrito aline. ¿Crece bacterias? Sí, porque también hay una microbiota uretral. Y si la toman directamente de acá, limpian bien, eso le hacen enseñar en clínica. Buscan la vejiga urinaria y ahí pinchan. Y sacan directamente de la vejiga urinaria. Esperan que crezca. ¿Ah? No. Cuando ustedes toman por tema cistocentesis, eso. ¿Qué es eso? La sacan directamente de dónde? De la cistocentesis. Cistocentesis. Sintesis. Si la sacan directamente, miren, con el ecógrafo, eso lo van a depender después. Ya. ¿Qué tienen que hacer? Obviamente limpiar bien, no esterilizar, antiséptico, se llama antiséptico. Hoy vamos a ver eso. Limpian bien eso, ya vamos a ver eso, limpian bien, con una jeringa estéril que van a ver, directamente funciona la vejiga urinaria y sacan orina. Se entiende que si el animal no tiene infección de vías urinarias, eso no crece nada. Pero si el animal está enfermo y tiene una infección de vías urinarias, sobre todo de las vías urinarias altas, ¿crece o no crece? Obviamente que crece. Pero si normalmente, miren, lo toman por micción natural, ¿por qué? Porque pasa que la uretra es una mucosa que tiene que... Normalmente la mucosa uretral tiene una microbiota. Tiene. Bueno, también van a hacer cultivos de orina. Tiene que ser No, querendo que me van a ir y tú. Bueno, por eso cada vez que me digo más, no me conviene.